Chicos, prendamos las cámaras, por favor. Buen día también, Leva, y todos los demás. Muy bien, iniciamos. Muy bien, chicos, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Nuevamente, los buenos días a todos ustedes. Muy bien, como pueden ver, el día de hoy vamos a tratar el tema de Roma, la civilización más importante de la antigüedad. Y como este tema es extenso, ya que abarca 3 periodos: monarquía, república, imperio, a lo largo pues de casi 1500 años, es que vamos a estudiar a Roma en 2 semanas. Hoy hacemos Roma la primera parte, ¿ya? La monarquía, la república, no toda la república. Ya la próxima semana terminamos con la república y vemos el imperio romano. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar, ¿ya? Este tema es importante, sabemos, viene bastante en examen de admisión, el tema de Roma. Muy bien, ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, tenemos a Roma. Ya, como mencionó, vamos a ver la primera parte de Roma, la etapa monárquica y la etapa republicana. La crisis de la República y el Imperio Romano ya lo veremos en la siguiente. En esta imagen, pues, vemos a un soldado romano, vemos una escena de guerra, porque esto es lo que va a caracterizar a la historia de Roma. Una sociedad militarista, expansiva, que va a convertirse, pues, en el más poderoso imperio de la antigüedad. Así es, ¿no? Por ahí a un costado se ven elefantes de guerra, en efecto, ¿no? Los romanos lucharon inclusive contra elefantes de guerra, cuando pelearon contra Pirro, cuando pelearon contra Aníbal, pero igual ganaron los romanos. Muy bien. Roma ya fue la más poderosa ciudad de la antigüedad. Existieron diversas ciudades en el pasado. Hemos destacado a Atenas de Grecia, Esparta, ¿no?, de Grecia, o Babilonia de Mesopotamia, o Tebas y Memphis de Egipto, y así. Pero de todas las ciudades de la antigüedad, Roma fue la más importante, ya que llegó a tener más poder. Y además que Roma es una síntesis cultural, ya que asimila los logros de los pueblos anteriores, como los griegos, mesopotámicos y egipcios. Y así, pues, Roma es la síntesis de todo el conocimiento, toda la cultura antigua. Allá en el viejo mundo, por supuesto, ¿no? Y cuando digo viejo mundo me refiero a Europa, Asia y África. Roma llegó a conquistar a tantos pueblos que se convirtió, pues, en la sociedad más esclavista de la antigüedad. Con Roma, el esclavismo llegó a su máxima expresión, el auge del sistema esclavista. Pero cuando se llega al auge, luego, ¿qué sigue, muchachos? Luego viene la crisis del esclavismo. Así es, cuando Roma caiga, esto va a coincidir con la caída del sistema esclavista. Y ya después hablaremos del sistema feudal. Muy bien. Así que tenemos a Roma para buen rato, muchachos, hoy y la próxima semana. En este mapita observamos, pues, la ubicación de Roma. ¿Ya? A ver qué podemos ver en este mapa. A ver, veamos el contenido de este mapita. Vemos que hay un color amarillo, un amarillito allí que resalta en el mapa. Pues es lo que hoy es el país de Italia. Tanto una zona continental, una parte peninsular, que tiene la forma de una bota, y también unas islas,
Sicilia, y al medio está Cerdeña. ¿Ya? Eso corresponde actualmente a Italia, a la República Italiana, ¿no? A la moderna Italia. Así es, la mayor parte de esta Italia pues está conformada por la península itálica, que es este territorio en forma de una bota. Ahí está. ¿Ya? Así que Roma hoy es la capital de esta moderna Italia, pero Roma en el pasado pues fue la capital de una monarquía, de una república, de un imperio romano, de un imperio romano. ¿Dónde está Roma ubicada? ¿No? ¿En qué parte? Pues verás, hay una línea verde ahí junto a Roma. Esa línea es el río Tíber. Vamos a agrandarlo, tal vez no lo vemos. Ahí está el río Tíber. Roma fue fundada junto al río Tíber, ya que el fundador, el supuesto fundador Rómulo, fue salvado por una loba, según una leyenda, justamente fue salvado del río Tíber. Así que allí, donde fue salvado, se levantó la ciudad de Roma, según la leyenda. Ahí está. Este río Tíber desemboca, como vemos en el mapa, en el mar Tirreno. ¿Ya? Y hay otros mares que rodean esta península. Toda península pues está rodeada por varios mares, por distintas direcciones. Al este vemos el mar Adriático. Al sur, el mar Jónico, ¿ya? Y pues más allá, en la zona central, digamos, vemos al mar Mediterráneo. Los romanos van a luchar por estos mares para poder controlar los negocios, para poder expandirse a través de estos mares. Así que el mar Tirreno es el más importante en los inicios. Luego ya Roma dominará todos estos mares, todo el Mediterráneo. El objetivo de los romanos fue conquistar toda la cuenca del Mediterráneo y lo consiguieron. La UNI nos preguntó, pues, ¿cuál fue la última conquista para terminar el dominio de toda la cuenca del Mediterráneo? Si saben la respuesta, me lo pasan, muchachos. Fue Egipto, ¿sí? Fue Egipto. Eso lo veremos después. ¿Qué más tenemos que saber sobre la ubicación de la ciudad de Roma? A ver, ¿qué más este mapa nos brinda? A ver, hay otros ríos como el Po, hay otros pueblos que vivían en esta península itálica inicialmente, como los umbros, sabinos, ya otras ciudades latinas, los etruscos al norte, los samnitas, ¿no?, hacia el sur, Tarento, Tarento y otras ciudades que están al sur, eran ciudades ¿de qué origen? De origen fenicio, griego, cartaginés. ¿De qué origen eran ciudades, estas ciudades que están al sur de Italia, como Tarento? O en la isla de Sicilia, que está acá, como Siracusa. ¿De qué origen eran estas ciudades? Lo vimos la clase anterior. Recordarás que los griegos colonizaron estas zonas, Sicilia, esta isla y el sur de Italia. Así que habían griegos también por acá. Y así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a colocar la ubicación de Roma. Ya el mapa nos ha proporcionado bastante información. Decimos que la ciudad de Roma se ubicó en el Valle del Tíber, en la península itálica, en el sur de Europa. Ahí está, muy bien, la ubicación. Listo. Ahora, pero esa es la ubicación del centro, de la ciudad de Roma. Pero, ¿y la ubicación de todo el territorio que Roma llegó a dominar con el tiempo? Pues tendríamos que ver un mapa ya donde se vea todos los territorios. Y eso no lo vamos a mostrar ahora. El mapa de la máxima expansión lo vamos a mostrar la próxima semana, ya que la máxima expansión se consiguió no en la monarquía ni en la república, que es lo que nos toca estudiar a nosotros hoy, sino se va a conseguir en tiempos del Imperio Romano. Y el imperio lo veremos pues la próxima semana. Pero ya decimos pues que Roma llegó a dominar gran parte de Europa, una parte de Asia, cercano Oriente, y también de África, la zona norte de África. ¿Ya? Diremos que se extendió desde lo que hoy es Inglaterra hasta donde está pues Irak actualmente.
o como se dice en ese tiempo, desde Britania hasta Mesopotamia. Muy bien, ahí está. Entonces, la ubicación me parece que ya no es problema, así que vamos a avanzar, ¿ya? El origen de Roma. El origen. Cuando nosotros hablábamos sobre Atenas y nos preguntábamos sobre el origen de Atenas, ¿qué dijimos? Que Atenas fue una ciudad fundada, levantada por un pueblo indoeuropeo, llamados los jonios. Cuando vimos el origen de Esparta, ¿qué dijimos? Que Esparta fue levantada por otro pueblo indoeuropeo, llamados los dorios. Cuando hablamos de Roma, pues decimos algo similar, que Roma fue fundada por otra tribu indoeuropea, ¿ya? Esta tribu indoeuropea que fundó Roma le llamamos los latinos. Los latinos. Ya está incluido en este nombre la lengua que tenían estos latinos, la lengua que Roma va a tener. Obviamente, el latín. El latín. Ahí está. Así que cuando nos preguntamos por el origen de Roma, decimos que Roma históricamente fue un pueblo levantado por los latinos, una población de origen indoeuropea que se instaló en la zona central de Italia, en la región del Lacio. Y levantaron otras ciudades, como Alba Longa, pero esta Roma pues, llegó a tener más importancia con el tiempo. Muy bien, eso sería el origen histórico, pero si queremos ya detalles sobre el origen de Roma, pues tenemos que utilizar la leyenda de Rómulo y Remo. Esto sería el origen legendario. ¿Por qué legendario? Porque no podemos demostrar la existencia de Rómulo y Remo, ya que son personajes que participan en una leyenda y sabemos que una leyenda tiene un contenido fantástico en mayor parte y pues no tenemos cómo demostrar, ¿no?, que eso realmente haya ocurrido. Así que recurrimos a una leyenda, ¿ya? La de Rómulo y Remo. Ahora, esta leyenda fue difundida no en los inicios, sino ya avanzada la historia de Roma. O sea, los romanos crean esta leyenda cuando ya dominaban a los distintos pueblos, no al inicio, porque al inicio Roma, pues, así es, ¿no? Rómulo y Remo. Al inicio Roma era uno más, ¿ya? Cuando Roma recién nace, siglo 8, ¿no? Y después 7, 6, 5, Roma estaba opacada, ¿ya? En los primeros siglos de la existencia de Roma, pues nuestros ojos no están en Roma. Roma no destacaba, destacaba Grecia, ¿sí? En los siglos 7, 6, 5, nuestras miradas estaban en Grecia, en Atenas, en Esparta, ajá, que eran pues civilizaciones que trascendieron más, ¿ya? Y antes pues, ¿no? Egipto, Mesopotamia. Uh-huh. Así que cuando Roma ya se impone, estamos hablando, a ver, ubiquémonos en el siglo de Augusto, cuando empezaba el Imperio Romano, ya a inicios, o cuando ya estábamos cerca del nacimiento de Cristo, pues el emperador Augusto le pide a un poeta que trabajó para él, un poeta muy conocido por ustedes chicos, seguramente, literatura, Virgilio. Le pide a Virgilio que elabore ya una narración donde se relate el origen de Roma, ya los orígenes de los romanos. Y sabemos pues que Virgilio va a escribir una obra llamada La Eneida. La Eneida. ¿Ya? Ellos querían, los romanos, tener pues relatos tan fantásticos como lo tuvieron los griegos. Los griegos tienen pues narraciones que pues nos sorprenden, ¿no? La Ilíada, la Odisea. Faltaba algo similar pues para los romanos. Y así Virgilio escribió la Eneida a pedido del emperador Augusto. ¿Y qué se dice en la Eneida?
que Eneas, coloqué por eso este cuadrito, que está al costado, que Eneas, un guerrero troyano, hijo de Anquises y una diosa, la diosa Afrodita, ¿sí? Venus, le dicen los romanos. Eneas, un semidios, eh, pues salió de Troya tras la caída de Troya por los griegos. ¿Sí? Sabemos que los griegos, aqueos, derrotaron a Troya en la famosa guerra que hemos comentado pues anteriormente. Eneas, con su hijo Ascanio, pues salieron y llegaron a la península itálica, ¿sí? Después de travesías, ¿no?, que narra Virgilio. ¿Ya? Y en la península itálica, pues ellos van a emparentar, ¿no?, con la gente del lugar. Acá se menciona Eneas, ¿no?, con Lavinia, o Ascanio igualmente, y van a dejar una descendencia en la península itálica. De esa descendencia van a aparecer Rómulo y Remo, ¿ya? Entonces, en esta narración, Rómulo, el fundador de Roma, es un descendiente de Eneas, ¿ya? Un descendiente de Eneas, de un semidios, ¿no?, de un troyano, ¿ya? Es un descendiente de Afrodita o la diosa Venus. ¿Está bien? Entonces, le quieren dar ese, ¿ya?, ese origen fantástico a los romanos. Yo no creo, pues, que esto haya sido real, ¿no? Pero necesitaban engrandecer sus orígenes, que en verdad fueron, pues, más modestos, más humildes. Pero como los romanos dominaban en ese tiempo, ya eran el imperio, pues tenían que mostrarse como superiores. Y decir que en su sangre estaba la sangre, pues, de este guerrero troyano, de Eneas y de dioses. Y así fueron construyendo, pues, un relato fantástico para impresionar a los pueblos dominados por ellos. Y así, pues, nos metemos a este relato legendario del origen de Roma. Legendario porque todo esto es, pues, ya creación de la mente de Virgilio, ¿no? No podemos decir que es real, ¿no? Muy bien, ¿ya? A ver, pasa el tiempo y de la descendencia de Eneas aparecen Procas, sus hijos Numitor, Amulio. ¿Dónde? Pues en una ciudad ya cerca a lo que hoy es Roma, una ciudad que se llama Alba Longa, que se llamaba, ¿no?, Alba Longa, donde ahora nos centramos para continuar con el relato. ¿Ya? Numitor, por ahí aparece Numitor, era rey de Alba Longa, ¿ya? El descendiente de Eneas. Ahí está. Pero su hermano Amulio lo derrocó, le quitó el poder en Alba Longa y lo va a tener, pues, preso al rey Numitor. Y también Amulio va a apresar a la hija, a la única hija que tuvo Numitor, Rea Silvia, una joven que fue encerrada en un templo para que no esté con ningún varón y no pueda tener hijos, hijos varones que más adelante reclamen el trono en Alba Longa. Muy bien, ningún varón mortal ya pudo acercársele a Rea Silvia. Rea, por cierto, reo, es un término que usamos actualmente para llamar a los prisioneros, como era el caso de Rea Silvia. Pues un mortal no llegó a acercarse a Rea Silvia, pero un dios sí, según pues este relato. ¿Quién era este dios? Ares, así le dicen los griegos. Marte le dicen los romanos. ¿El dios de qué, muchachos? ¿Ah? ¿El dios de qué es este, no? El dios, a ver, están lentos hoy día. A ver, por supuesto, gracias Ramos, gracias García, de la guerra, claro. Así es. Entonces metieron al dios de la guerra en sus orígenes, ¿ya? Como los romanos eran los que vencían, los que habían derrotado al resto de pueblos, pues querían decir a la gente que tenían la sangre del dios de la guerra, ¿ya? ¿Qué mejor manera de justificar, pues,
su superioridad, ¿no? En ese momento. Bien, así que Rea Silvia y Marte estuvieron, pues, haciendo cositas, pues, en el templo, y Rea Silvia salió embarazada de gemelos, Rómulo y Remo, ¿ya? Hijos de esta princesa, de Alba Longa, hijos, pues, según la leyenda, del dios de la guerra. Muy bien, pero enterado Amulio va a buscar eliminarlos. Así que Rómulo y Remo terminaron en el río Tíber, en una canasta, ¿ya? Este relato nos recuerda a otros. ¿Ah? ¿Quiénes fueron salvados del río? ¿Ya? ¿Quiénes fueron colocados en una canasta en un río? Pues aquí aparecen Rómulo y Remo. En la Biblia aparece Moisés, ¿sí? Y también Sargón I de Akkad también tiene un relato similar. Y Ciro II de Persia tiene un relato similar. ¿Qué ha pasado? ¿Tantos han sido dejados en ríos? ¿Tantos de bebés? ¿O es que un relato, pues, no sé, les pareció tan fantástico que se copiaron los relatos, ¿no? Y así pasaron a diferentes civilizaciones, ¿sí? De acadios, a, pues los hebreos, ¿no? A los persas, los romanos. Muy bien, entonces Rómulo y Remo pudieron haber muerto en el río Tíber, donde fueron dejados pues bebés. No fue así porque una loba, por ahí vi a la loba, ahí está, Luperca, le han puesto nombre a la loba, Luperca, pues salvó a los bebés de la muerte, ¿no? Del río, ¿no? Los salva y los amamanta. Tenemos por eso una estatua, la loba del Capitolio, ¿no? Allá en la Roma actual, en recuerdo pues a estos orígenes fantásticos de Roma. Muy bien. Entonces, ellos se salvaron, crecieron no con la loba, sino con unos pastores que los encontraron. Crecieron, supieron sus orígenes, supieron que su madre seguía enterrada, que el verdadero rey de Alba Longa seguía preso por Amulio, quien quiso matarlos de bebé. Así que Rómulo y Remo fueron a vengarse. Y con otros hombres derrocaron a Amulio, sacan a Amulio, y Alba Longa volvió a ser gobernada por Numitor, su abuelo, el legítimo rey de Alba Longa, y su madre, pues, liberada, Rea Silvia. Después de estos sucesos, Rómulo y Remo dejaron Alba Longa junto con varios hombres albanos y fueron a fundar su propia ciudad. Su propia ciudad. Fueron al río Tíber, donde la loba los había salvado. Pero eran dos, y solo uno debía fundar la ciudad y convertirse en el rey de esta nueva ciudad. Pues son hermanos, gemelos. ¿Ya? ¿Cómo definir quién tiene el derecho a hacerlo? ¿No? ¿Ah? Nacieron pues ya el mismo día, ¿no? Pues que los dioses elijan, pues ¿no? a uno de nosotros. ¿Y cómo los dioses pueden elegir por ellos? Pues permitiéndoles ver mayor cantidad de aves en el cielo. Así que Rómulo y Remo fueron a un lugar elevado y Rómulo le preguntó a Remo, tú, hermano, ¿cuántas aves ves? Y Remo, inocente, porque no se debe contestar primero ante esa pregunta donde gana el que dice la cantidad mayor, ¿ya? Así es, Ramos. Remo, pues, vio 6 aves y dijo 6. ¿Ya? Rómulo dijo que vio 12 aves. Rómulo le ganó a Remo. ¿Realmente los dioses le dejaron ver más aves en el cielo a Rómulo? ¿O Rómulo, pues vivo, le engañó a su hermano? Pues tal vez Remo pensó eso, porque va a estar molesto, ¿no? A partir de ahora. Así que Rómulo ganó el derecho, por voluntad de los dioses, de fundar la ciudad. Y así lo hizo un 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Ya, hasta tenemos el día exacto de la fundación.
¿ya? Puede que no sea cierta que la fundación haya ocurrido ese día, pero los romanos tomaron una fecha porque necesitaban una fecha a partir del cual contar los días, contar los años. Así como nosotros en el calendario que tenemos, ya en la era cristiana que utilizamos nosotros, contamos los años, los días, ¿no? A partir del nacimiento de Cristo, que supuestamente ocurrió pues en un año cero, entre comillas, un año cero. Y así decimos que estamos en el 2021, ya, 4 de mayo, pues después de Cristo. Así que ellos necesitaban también un punto de referencia, un año cero, entre comillas, para contar el tiempo y decir que estaban pues en el año 50 después de la fundación de Roma, en el año 300 después de la fundación de Roma. No pueden decir ellos después de Cristo, porque en este tiempo pues Cristo no había nacido. Toda esta historia es antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Muy bien, listo, pero Remo se atrevió a cruzar los surcos sagrados de la ciudad de Roma. Rómulo había establecido que eran sagrados y que no podían ser pues traspasados, y Remo lo hizo. ¿En qué terminó esto? Que Rómulo mató a su hermano, mató a Remo, ¿ya? Y así eliminó pues a su principal rival político, su propia sangre, ¿no? Su propio hermano. Rómulo así se aseguró pues la corona de esta nueva ciudad llamada Roma. ¿Por qué se llama Roma? Pues ahí estamos en la duda, ¿no? Si es en honor a Rómulo, Rómulo, Roma, o en honor a Remo, Remo, Roma, pues también hay similitud, ¿no? O tal vez una mezcla de ambas cosas. Muy bien, y así empezó pues la historia de los romanos, ¿ya? Ahora, todo lo que hemos narrado es algo que no podemos demostrar que haya pasado. Por eso es un relato pues fantástico, legendario. Muy bien, ¿qué decimos acá? Que Roma fue fundada por el legendario Rómulo, hijo de Marte, el dios de la guerra, y Rea Silvia, princesa de Alba Longa y descendiente del troyano Eneas. Muy bien, ese Rómulo, wow, ¿no? ¿Qué tal linaje de Rómulo, ¿no? ¿Qué tal ascendencia de Rómulo? Ya tiene dioses, ¿no? En esa ascendencia, ¿no? Y reyes. Muy bien. Y como Rómulo es el primer romano y los demás romanos descienden de él, pues entonces los romanos dirán que ellos también tenían el dios, la sangre de reyes y de Eneas y de Marte y de Venus, y de esa manera podían justificar su superioridad que tenían en ese momento frente a los demás pueblos, porque los habían dominado, ¿ya? Entonces nos preguntamos, ¿por qué crearon esta leyenda? Pues la crearon no para explicar realmente sus orígenes, porque no creemos que haya sido así realmente su origen, como tampoco creo pues que Manco Cápac salió de la Titicaca con Mama Oglio y que era hijo del dios Sol. Pues son leyendas que se crean por estos pueblos que dominan para justificar su poder sobre los demás pueblos, ¿ya? Y como descendiente de Rómulo y de los fundadores de Roma fueron los patricios, la nobleza romana, ¿ya? En cambio los plebeyos, ellos no descendían de Rómulo, no descendían de los fundadores. Eso también sirvió para que la nobleza patricia justifique su superioridad frente a los plebeyos, frente a la gente, pues, del pueblo, ¿no? Y así ratificar, pues, sus privilegios. Muy bien. De todas maneras, vamos a asumir que Rómulo existió, ¿ya? Ya que en la lista aparece como el primer rey, igual que asumimos que Manco Cápac fue el primer inca, el que fundó el Cusco. Asumimos, pero no podemos pues demostrar realmente su existencia. ¿Ya? Hay mucho pues en historia que asumimos, que interpretamos, ¿ya? Que seguimos pues cierto criterio, eh,
porque no hay suficientes elementos para poder, pues, categóricamente, ¿no? Decir que así fue. Muy bien. Entonces, ya dejamos este relato sobre los orígenes de Roma y ahora pasamos a ver la sociedad. ¿Ya? En esta pirámide social vamos a ubicar, muchachos, a los patricios. ¿Quiénes eran estos patricios? ¿Por qué se llaman patricios? Pues los patricios eran la nobleza de Roma. Así que diferenciamos una nobleza de un pueblo. ¿Ya? Los patricios eran la nobleza, el patriciado. Hasta ahora se utiliza este término para llamar pues a la élite. En cambio, pues a la gente del pueblo, hasta ahora se le puede llamar pues la plebe, ¿no? Plebeyos. Hasta ahora utilizamos estos términos romanos. Muy bien, ¿por qué había una nobleza y por qué un pueblo? Porque estos hombres, los patricios, decían ser los descendientes de los fundadores de Roma. En cambio, ustedes, plebeyos, ¿de quién descienden? No de Rómulo, no de los que acompañaron a Rómulo en, ¿no?, la fundación. Ustedes no son de acá originalmente, ¿no? Y así los patricios justificaban su poder, ¿ya? Que eran descendientes de los fundadores. Y eso además significa, pues, recordando la leyenda, que ellos tenían una sangre, pues, mezclada con la divinidad, ¿no? Así los patricios monopolizaron los cargos políticos, ¿ya? Ellos van a gobernar, ocuparon todos los cargos en la monarquía y también en la república, aunque ya en tiempo de la república los plebeyos lucharán para tener participación también en la política, como vamos a ver en un momento. Los patricios también se adueñaron de las tierras de Roma. Cuando Roma crece, se adueñan de las tierras conquistadas por Roma. Así que los patricios eran la nobleza latifundista. Latifundismo, pues, es una palabra que significa, que nos habla, pues, de una división de la tierra en grandes extensiones. Lati viene de lato, que significa, pues, grande, extenso. Fundo es tierra, ¿no? Tenemos una nobleza latifundista que domina Roma, dueños de tierras y de esclavos para que trabajen en esas tierras. Ese era el negocio de los patricios, ¿ya? Acumular tierras y pues poseer muchos esclavos para poder, ¿no?, generar riqueza en la tierra. Muy bien, los patricios formaron familias, con el tiempo familias muy numerosas, clanes. Esos clanes familiares se les conoce con el término de gens, gens, ¿ya? Y cada gens, que no es una familia nuclear, una familia pequeña como la que tenemos todos, sino es todo un clan, o sea, un conjunto familiar donde están reunidos pues varias familias nucleares, emparentadas, porque tenían pues estas familias un antepasado en común, un pater familis, como le llaman los romanos. Esto, claro, lo podemos traducir como padre familia, ¿ya? Pero en el caso de Roma, un pater era el jefe de un gens, no de una familia nuclear, de una familia simple, sino de un grupo familiar, un pater. ¿Ya? Y por los pater es que llamamos patricios a esta nobleza romana. Muy bien, ahí vemos a un par de patricios. Ahí están, ¿no? Sabemos que lamentablemente la ropa a veces nos permite identificar, ¿no?, a la gente, ¿no? Y estos pues hombres están bien vestidos. ¿Ah? ¿Cómo se vestían elegantemente pues en el pasado? No usaban pues ternos con corbata, ¿no?, como usamos los varones de ahora. Si no vestían así, un varón vestía así con una túnica blanca, con púrpura. Púrpura. ¿El púrpura de dónde viene? De los fenicios, que son los que aprendieron, los primeros que hicieron teñido de las prendas, y con púrpura, que obtenían de un molusco en sus playas en cercano oriente. Así que esta era la ropa elegante, digamos, de la época, ¿no? Ahí está, pues, sus túnicas, no usaban pantalones en ese tiempo, y el color púrpura, que es, digamos,
identifica a la élite, porque estas prendas eran costosas y la gente del pueblo no lo podían tener. Muy bien, entonces tenemos a los patricios, ¿ya? ¿Quiénes más están en Roma? Los plebeyos. Ahí están. Los plebeyos eran el pueblo, la plebe, ¿no? ¿Qué diferencia con los patricios? Que los plebeyos no tenían linaje. ¿Qué significa eso? No tener linaje. No tener pues una ascendencia importante. Los patricios decían descender del mismo Rómulo. En cambio, los plebeyos no podían decir algo similar. Porque en su origen, los plebeyos, ¿quiénes fueron? Gente de los alrededores que llegó a vivir a Roma. En su origen, los plebeyos eran extranjeros. ¿Ya? Ya con el tiempo dejan de ser extranjeros porque sus hijos nacieron allí y sus nietos y así generaciones que nacen en Roma, los plebeyos se sentían pues tan romanos como los patricios y por eso con el tiempo lucharon por tener los mismos derechos, por ser igual, por ser reconocidos como romanos y no les faltaba razón para exigirlo, ¿no? Pero no tenían linaje. Y a las familias aristócratas como de estos patricios les importa el linaje, ¿ya? Le importa el apellido, que indica pues a qué familia perteneces. Hasta ahora los patricios de Lima, del mundo, les importa esto, ¿no? ¿Ah? ¿De qué apellido tienes? Si eres un yucra tal vez no te respeten suficiente, ¿no? Pero ya, si eres uno de ellos, porque se conocen pues estas familias, ya, eres de los nuestros, ¿no? Tienes linaje. Los plebeyos no tenían ese linaje, ¿ya? Por cierto, mi familia es muy respetada, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Muy bien, los plebeyos inicialmente no eran ciudadanos. ¿Y qué significa ser ciudadano? Eso ya lo sabemos. En Grecia hemos mencionado el concepto de ciudadanía. Es una situación en la cual una persona pues goza de todos sus derechos, incluidos los derechos políticos, de poder participar en las decisiones de la ciudad, ¿no? Del Estado. Los plebeyos no tenían esos derechos inicialmente. Eran hombres libres, pero no podían participar de la política, en la religión, en diferentes aspectos. Ya, muy bien. La historia de esta Roma, en gran parte, va a ser la historia de los plebeyos, del pueblo, buscando ser iguales en derechos a los patricios. Y lo van a conseguir, no totalmente, pero lo van a conseguir. Los plebeyos serán reconocidos como ciudadanos romanos también. Ahora, al inicio no era fácil, pues, ya sobrevivir, ¿no? Roma no ofrecía muchas oportunidades de progreso para estos plebeyos. Así que algunas familias plebeyas, desesperadas seguramente por tener quien los mantenga, quien los proteja y no caer en desgracia, había la posibilidad de hasta convertirse en esclavos si es que no pagaban sus deudas. Así que una parte de los plebeyos se convirtieron en clientes. Clientes. Ah, ¿qué? ¿En compradores? No, ese concepto de cliente que tenemos nosotros pues es distinto, ¿no? Los clientes eran plebeyos, pero que pierden gran parte de su libertad, porque se ponen bajo la dependencia de un pater familias. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para qué se ponen al servicio de un pater? Para que éste los proteja, para que los mantenga, para que les dé un espacio, ¿no? En su casa donde pueda vivir este cliente con su familia, para que los pueda mantener frente, pues, a la situación difícil que esa familia vivía. Pero significa renunciar, pues, ¿no? A tu libertad, porque ahora tienes que obedecer a ese pater. Un cliente no era un esclavo, pero tampoco era un hombre completamente libre, como aquellos pues que vivían aparte, ¿no? En sus casitas. No, ya ellos se pusieron bajo la autoridad de un pater familias. Así que un patricio, un pater orgulloso, pues, contándole a otros pater
que él tenía muchos esclavos y además tenía muchos clientes, ¿ya? Y eso le daba, pues, prestigio que tenga tanta gente, pues, a su servicio. Muy bien, ahí está, ¿no? Acá vemos a un par de plebeyos, ¿ya? Creo que son los mismos, solo que los han vestido de otra manera, ¿ya? Con ropas más humildes. Ahí están los plebeyos. Pero son hombres libres, al menos. Los que están más abajo la pasaban peor, ¿no? Ya que eran pues esclavos. Y Roma, guerrera, pues consiguió muchos esclavos a través de sus victorias. Los prisioneros eran esclavizados. Muy bien, la clase más explotada, los esclavos. Ahí colocamos pues la imagen de un prisionero de guerra, ¿no? Encadenado por este soldado romano. Así vemos entonces la sociedad romana en esta primera parte de la historia. Ya para la siguiente clase, ya cuando Roma ya domina, ya Roma tiene una sociedad más compleja, ya, porque ya para ese tiempo, inclusive van a haber plebeyos muy ricos, ¿ya? Hasta plebeyos más ricos que los patricios, comerciantes exitosos que llegan pues a ascender, ¿no? ¿Ya? Y mezclarse con los patricios en un sector que podemos llamar los nobilitas. Pero eso ya corresponde pues después de la gran expansión. Por ahora vemos mayor claridad la diferencia entre patricios y plebeyos. Muy bien, ¿cuáles son los periodos de la historia de Roma? A ver, del año 753 a.C., ya con la fundación de Roma, empezó el primer periodo, que le llamamos monarquía. En el 509 a.C. empezó la República. Y en el 29 a.C., acá la fecha puede variar. Otros consideran el 27 a.C. ¿Ya? Pero la Universidad de San Marcos colocó esta fecha y por eso la estoy utilizando, 29 a.C. ¿Ya? Ahí empezó el Imperio Romano, hasta el año 476 después de Cristo, cuando Roma fue tomada por los bárbaros. Así que tenemos una historia de 750 más 470, uy, ya volé ya en la suma, pues ya más de 1000 años, más de 1000 años, que se extiende pues esta historia de Roma. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuáles son los dos periodos que más vamos a destacar el día, bueno, en estas clases? Pues la República y el Imperio. La monarquía lo vamos a tratar, por supuesto, pero vamos a darle pues unos minutos ya menos que en comparación pues a la República y el Imperio. Es que la República es un periodo muy importante porque es cuando Roma se convierte en la primera potencia, en la República. En la monarquía Roma es uno más, que no destaca. En la República es cuando Roma lidera ya las distintas sociedades antiguas y además crea una organización política muy rica que nosotros hemos tomado elementos de ellos. Y el imperio ya es la etapa de la consolidación, cuando el poder romano se consolida, con la máxima expansión, con el auge del esclavismo, pero ya a finales del imperio viene la crisis también. Y cuando San Marcos y otras universidades han preguntado, pues han preguntado por la república y por el imperio. Ya, por la monarquía, pues no he encontrado preguntas todavía. Ya, minimizan pues este periodo, ya que es el periodo pues temprano. Igual cuando hablamos de los incas, en la historia del Perú, pues se habla de los grandes, ¿no? Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, ¿no? Atahualpa, pero de los primeritos incas, pues ya muchos ni los recuerdan, ¿no? A los primeros incas. Muy bien, entonces vamos a pasar a estudiar el primer periodo que llamamos la monarquía. ¿Ya? La monarquía. No vais a pensar que Roma siempre fue un imperio. Roma, el imperio romano. Roma no siempre fue un imperio. Fue un imperio los últimos casi 500 años. Pero los primeros 700 a 800 años, Roma no fue un imperio.
¿ya? Roma fue una monarquía, fue una república y al final fue un imperio. La monarquía se extiende desde el año de la fundación de Roma, 753 a.C., que es una fecha pues supuesta, hasta el año 509 a.C., que ya es una fecha segura por, ¿no?, la presencia de fuentes. ¿Ya? Así es, desde que aparece el primer rey, Rómulo, hasta que cae el último rey, Tarquinio el Soberbio. Tenemos la monarquía romana. ¿Y por qué le llamamos monarquía? Ah, por la forma de gobierno que Roma tuvo en ese tiempo. ¿Cómo fue la forma de gobierno? Pues el poder se centró en una persona, un rey, un monarca. Una persona concentraba el poder y a eso le llamamos monarquía. ¿Sí? Monarquía significa el gobierno de uno. Mono es uno. ¿Ya? Así que tenemos un rey aquí. Este rey tenía un mandato vitalicio. ¿Ya? Es decir, él era rey de por vida. ¿Ya? Eso caracteriza justamente a una monarquía, que hay un hombre que tiene ¿no?, el poder concentrado y además es de por vida su gobierno. ¿Ya? Otra característica que tiene una monarquía es que el poder pasa de padres a hijos, que es hereditario. Sin embargo, eso no ocurrió en la monarquía romana. En Roma, en esta monarquía, al rey se le elegía, ¿ya? Se reunía un comicio curial, que era una asamblea de patricios, y allí ellos elegían al nuevo rey, ¿ya? Bueno, a pesar que era una monarquía electiva, de todas maneras, es una monarquía porque comparte las otras características. Un rey que concentra el poder y el gobierno de ese rey es vitalicio. ¿Ya? Muy bien. Además del rey y este comicio que lo elegía, había un senado. Un senado. El término senado viene de seniles, senectud, términos que significan, pues, ancianos. Los pater families se reunían en un senado y normalmente ellos eran, pues, de edad avanzada, ¿ya? Por eso el nombre es senado. Senado. Ahí está. Muy bien. Estos pater families se reunían en un senado para asesorar al rey. Así que, como vemos, tenemos tres instituciones: el rey, el comicio curial y el senado. Pero el rey acá era el más importante, el que concentraba la mayor parte del poder. Ahora, ¿quiénes podían ser rey? ¿Quiénes se reunían en estas asambleas? ¿Quiénes integraban el senado? ¿Plebeyos? Ningún plebeyo, ¿no? Todos ellos eran patricios. Así que el poder en la monarquía estaba monopolizado por los patricios. La plebe, en este tiempo, pues acepta la situación, pero con el tiempo, pues van a reaccionar, ¿no?, al respecto. Muy bien. Roma era aún en ese tiempo un estado débil, rodeado de pueblos más fuertes, más antiguos, más avanzados. Roma fue opacado en este tiempo por otros pueblos. ¿Ya? En este mapa podemos observar quiénes serán esos pueblos, los más importantes. A ver, ahí está Roma. Ponemos ahí un recuadro porque no se ve a Roma, chiquita todavía Roma. Ahí está, la ciudad de Roma, ese punto. Nada más, el puntito. Ya, muy bien. ¿Qué civilizaciones opacaban a Roma en esta primera parte, ¿no?, en la monarquía? A ver, dentro de Italia, como verás, en la parte norte, sobre todo de Roma, se encontraba, se encontraba la civilización etrusca, ¿ya? Entonces, esta parte de color, ¿qué color es este? Ah? ¿Qué color? No sé, rosado, zanahoria, ¿qué color será? Eh, ya, disculpa que no sepa de colores, pero ya como dicen, hombre que se respeta, ya ustedes saben lo que sigue. Ya, entonces, coral, así existe coral. Ya, gracias, gracias. Entonces, de color coral, están las zonas donde dominan los etruscos. ¿Ya? Un pueblo de un origen
dudoso, ¿ya? Pero era más avanzado, más fuerte, más desarrollado que Roma en esta primera parte. Al sur, ¿quiénes están al sur? En este color mostaza, este color sí lo conozco, en este color mostaza, griegos, griegos, ¿no? Siracusa, Tarento, así es, la Grecia Magna que decíamos en la clase anterior, ¿no? Ahí está. Y los griegos tenían una cultura pues muy elevada, como sabemos, ¿ya? Ahí están. Y tanto estos griegos al sur como los etruscos al norte opacan a Roma, ¿ya? Y por cierto, ¿por qué los romanos tienen una cultura parecida a la griega y también a la etrusca? Porque justamente como convivieron en Italia, pues Roma asimiló la cultura de ellos. ¿Ya? En estos inicios, Roma se parecía más a los etruscos. La mayor influencia era etrusca, pero también había influencia de los griegos del sur de Italia. Ya con el tiempo, cuando Roma conquista Grecia, allá en los Balcanes, al costadito, pues Roma asimila más lo griego y termina pues siendo más influenciado por la cultura griega. Por eso hablamos pues de lo greco-romano o greco-latino. Muy bien, ahora más allá, al frente, de color verde, ¿ya? Hay otro poder, hay otra civilización igual, más antigua, más rica, más poderosa en lo económico, en lo político, en lo militar. Nos referimos a Cartago, los cartagineses. Ahí está, ¿no? Entonces, la presencia de Cartago, etruscos, griegos, opacaban a Roma en esta monarquía. Pero con el tiempo, ya no en la monarquía, sino en la república, Roma va a derrotarlos a todos, etruscos, griegos y cartagineses. A la larga, todos serán dominados por los romanos. Empezaron abajo, pero se tumbaron a los grandes. Así es, en este salón habrán grandes también, ¿no? Que puntean ahí en las notas, pues los que están abajo tienen que ponerse esa meta, como los romanos, de tumbarse a los grandes, ¿no? Como seguramente los que están arriba lo hicieron pues en su momento, ¿no? Y así la competencia, muchachos, ¿no? La competencia, ajá, por los estudios. Muy bien. En esta monarquía romana identificamos a 7 reyes. Ahí están, 7 reyes, desde Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio. Estos reyes están agrupados en 2 dinastías, la latina y la etrusca. ¿Ya? Decimos dinastía latina porque estos primeros reyes pertenecieron a Roma o a otra ciudad emparentada con Roma, pero del mismo origen, de origen latino. Los latinos fueron una población que fundaron varias ciudades en el centro de Italia. ¿Ya? Alba Longa era una, ¿no? ¿Ya? El pueblo sabino era otro, ¿no? Roma, ¿no? Fue el más importante. Así que esos pueblos terminaron, pues, digamos, fusionándose con Roma a la cabeza. Así que a todos ellos le podemos llamar latinos. Pero todos estos primeros reyes pertenecen al mismo origen, latino. En cambio, los últimos reyes no eran latinos, eran de origen extranjero, eran etruscos. Esos etruscos, como el mapa anterior indicó, llegaron a dominar Roma. Por eso tendrán los romanos ahora reyes extranjeros. ¿Ya? A ver, sobre Rómulo, ya hemos dicho, fue el legendario fundador de la ciudad y el primer rey. También se le considera el creador del Senado. En esos años, Rómulo vio que Roma estaba poblada por muchos varones y poquitas mujeres. Pero así Roma no va a crecer. Roma no tendrá muchos hijos. Roma necesita crecer y para eso, pues, ¿no? Tiene que haber descendencia. Más allá estaba el pueblo sabino, donde habían mujeres y los romanos quisieron, pues, estar con ellos. Pero los sabinos, los varones, menospreciaron a los romanos. No te metas con mi hermana, no te metas con mi hija. Los romanos, pues, son recién llegados,
son inferiores a nosotros. Por cierto día, cuenta una leyenda, Rómulo organizó una fiesta en Roma e invitó a los y las sabinas. La idea era emborrachar a esos sabinos, a los varones, para, pues, unirse con sus mujeres, con sus hijas, con sus hermanas. Muy bien, entonces se produjo lo que la leyenda dice, el rapto de las sabinas, ¿no? Que inclusive se ha plasmado en pinturas como esta, ¿no? Aprovechando que los sabinos estaban embriagados, estaban pues, ¿no? No estaban lúcidos, los romanos se llevaron a las sabinas. Ya seguramente las habían pues enamorado, qué sé yo, ¿no? Y se las llevaron. Esto de llevárselas tiene un significado, ¿no? Muy bien, consumaron, digamos, la unión. Cuando reaccionaron los sabinos, dice la leyenda, y se enteraron que los romanos se habían metido con sus mujeres, hermanas, hijas, no con sus esposas, ¿no? Sino sus hermanas, sus hijas, los sabinos se molestaron y tomaron las armas, como lo ya resalta este cuadro, pues, y así los sabinos estuvieron dispuestos, pues, a enfrentar a los romanos, porque consideraron que se habían burlado de ellos. Nos dieron de beber para llevarse, ¿no?, a nuestras hijas o hermanas, y así el cuadro muestra, pues, a los romanos a un lado y a los sabinos al otro, los hombres, buscando pelear, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes se pusieron al medio? ¿Ya? Pues las mujeres sabinas, a decirle, hermanos, ¿no? Padres, no peleen con los romanos, que son ahora ya nuestros esposos, padre de nuestros hijos, una mujer muestra un bebé, tan rápido nacieron, bueno, y así, ya muchas veces las mujeres pues nos han hecho entrar en razón a los varones, y así, en vez de enfrentarse, los sabinos y los romanos terminaron uniéndose, ¿ya? Muy bien. Es un relato para explicar cómo es que los romanos ahora van a tener, pues, no, mujeres, hijos, y así la ciudad va a crecer. Numa Pompilio es recordado porque organizó el culto de Roma. Ya establece un primer templo antiojano y así la religión romana empieza a organizarse. Sabemos que en el panteón, pues en la mitología romana, pues se van a colocar los dioses griegos, ¿no? Se van a imponer los dioses griegos con otros nombres, claro. Tenemos a Tulio Hostilio, un rey conquistador, conquistó Alba Longa. ¿Recuerdas Alba Longa? Donde estaba Numitor, de donde era originario Rómulo. Pues esa ciudad fue anexada a Roma. Ancomarcio, con él se fundó el puerto de Roma, el puerto de Ostia, ¿ya? El puerto de Ostia. Y así, con la salida al mar Tirreno, se promovió el comercio marítimo. Muy bien, pero ¿qué pasó en este tiempo? Roma fue conquistada por los etruscos. Como vimos en el mapa anterior, aquí está el mapa, como vemos, este color coral se extiende inclusive sobre Roma. ¿Ya? Los etruscos llegaron a dominar a las ciudades latinas que estaban en el centro de esta Italia. Los etruscos avanzaron y así Roma cayó dentro de la influencia etrusca. Ya Roma va a estar gobernada ahora por reyes etruscos, siendo el primero Tarquino Prisco, también llamado el Antiguo, ya para diferenciarlo del otro Tarquino, del último rey. Muy bien. Esto significa que los patricios perdieron el poder, porque estos extranjeros han tomado su lugar. Ahora ellos son los que gobiernan, ya no la élite patricia. Los patricios, pues, no están contentos. ¿Qué es lo que quieren los patricios? Recuperar el poder político. Muy bien. Los etruscos, como eran más avanzados que los romanos en este tiempo, los etruscos van a mejorar Roma. Van a convertirla en una verdadera ciudad. Para eso hicieron obras. Ya destacamos a un par. La cloaca máxima, que ahí vemos, es un sistema de desagüe, una gran alcantarilla, ¿sí? A veces
tal vez acá en Lima no tanto, pero en la sierra, donde llueve más, pues necesitamos un sistema de alcantarillado que filtre, ¿no?, el exceso de agua, ante, ¿no?, el exceso de lluvia, y pues no se llene de agua las calles, ¿no? Pues igual, alrededor de Roma había tierras pantanosas que había que secarlas. Entonces esta cloaca máxima va a permitir que esa agua sea trasladada al río Tíber y del río Tíber al mar. De esa forma se secaron los pantanos y Roma tenía más espacio donde crecer. ¿Ya? Muy bien. Pero tal vez la obra más recordada de esta monarquía, de este Tarquino, fue el circo máximo, es decir, el circo principal. Esto hoy ya está destruido, pero ya así habría sido el circo, ¿ya? Esto, claro, ya, digamos, reconstruido, ¿no? Con el tiempo, ¿ya? Entonces, como vemos, es una construcción alargada, ovalada, ¿ya? Donde se hacían unas competencias, ¿ya? Hombres, ¿no?, en cuadrilla, es decir, con caballos, daban vueltas, hacían carreras acá, ¿no? Por eso decimos que el circo era un hipódromo. Para nosotros eso es un hipódromo. Así que comparamos los circos romanos con los hipódromos que tenemos actualmente. No con los circos que tenemos ahora, ¿no?, sino con los hipódromos, ¿ya? Y no se vayan a confundir entre el circo y el coliseo. El coliseo era donde luchaban los gladiadores. En los circos no luchaban los gladiadores, ¿ya? Eso eran los coliseos. Y en los coliseos no había competencia de carreras de caballos. Eso ocurría en los circos. Así que no confundamos, ¿ya? Circo y coliseo. Profe, pero ¿por qué no pone el coliseo? Es que el coliseo romano, el gran coliseo, se construyó en la época del imperio. Y estamos estudiando la monarquía y la república. O puedo poner todavía al coliseo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Tenemos al rey Servio Tulio, otro etrusco que amuralló Roma y que permitió que los plebeyos que tenían alguna propiedad de tierras puedan integrar el ejército. Y así los plebeyos se suman, ya se suman a Roma. A esta Roma, bueno, gobernada por etruscos, pero se están sumando. ¿Ya? Estos etruscos tuvieron un gobierno que perjudica políticamente a los patricios, pero que de alguna manera, digamos, eh, permitió que la plebe tenga mayor participación, inclusive, ¿no?, trabajando en estas obras públicas. Pero llegó un momento en que los etruscos van a ser echados. Esto ocurrió con el rey Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma. Tarquino el soberbio, porque decidió gobernar sin los consejos de los patricios, del Senado, de la Asamblea, un gobierno, pues, digamos, déspota, ya, en el que el poder se concentraba de todas maneras en un solo hombre. Esto a los romanos no les va a gustar, que cuando una persona concentraba el poder total prácticamente, abusaba del poder, no había cómo controlarlo, ¿ya? Y podía hacer lo que le daba la gana. Por eso la monarquía está por desaparecer, porque Tarquino el Soberbio representó la imagen de un rey que abusa del poder, y eso no van a querer repetirlo. Muy bien, según dicen, Tarquino el Soberbio habría abusado de una patricia, de Lucrecia. Otros dicen que fue el hijo de Tarquino el Soberbio. Ya, pero en todo caso, Tarquino habría tapado esta situación. Lucrecia contó lo sucedido a su esposo y se suicidó. La muerte de Lucrecia, pues, desencadena el levantamiento, porque el rey hacía lo que quería, ¿no? Inclusive con esta virtuosa Lucrecia que se había quitado la vida. Así los patricios le pidieron a los plebeyos que se unan a ellos. Derroquemos a Tarquino el Soberbio, echemos a los etruscos y construyamos una Roma donde juntos
¿ya? Gobernemos. Juntos, sí. Todos los plebeyos se unieron a los patricios y Tarquinio el Soberbio y los etruscos fueron derrocados, fueron expulsados de Roma. Y así Roma se liberó del dominio de estos etruscos. Y gracias a esta rebelión dirigida por patricios del año 509 a.C. El que lideró este levantamiento fue un general patricio llamado Junio Bruto. ¿Ya? Así es. Un Bruto tumbó ya a Tarquino, tumbó la monarquía romana. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer de este Bruto? Me causa gracia cuando digo eso. ¿Qué va a hacer de este Bruto? Pues se va a convertir en el nuevo rey, ¿ya? Pues podríamos pensar eso, ¿no? Porque es el vencedor en este momento, el que lidera. No, Bruto no se convirtió en rey, ¿ya? Más bien con él se va a crear una nueva Roma, organizada de una manera distinta. Bruto no tomó el título de rey, sino el de cónsul, que ahora vamos a ver qué cosa es eso, ¿ya? Muy bien, entonces dejamos la monarquía y nos metemos a la república, el segundo periodo de la historia romana. Desde que cayó el último rey en el 509 a.C. hasta ya que un hombre nuevamente tomó todo el poder, Octavio, quien se convirtió en el primer emperador de Roma allá en el 29 a.C. Esta república duró entonces unos, bueno, cerca de los 500 años, ya es una etapa importante, donde Roma deja de ser pues uno más y se convierte en el número uno de la antigüedad. Ya en la república, antes del imperio, ahí está. Por cierto, las fechas que estamos dando de inicio y de final de cada periodo, quiero que los recuerden. En una ocasión San Marcos nos preguntó, nos dio únicamente como datos las fechas, ¿ya? ¿Qué periodo de la historia romana se desarrolló del 509 al 29 antes de Cristo? Únicamente con fechas, quería que sepamos pues la respuesta. ¿Ya? Pues la respuesta obvia, ¿no? Está en la pantalla, es la República. Pero en ese momento, pues ya tal vez muy pocos recordaban las fechas. Así que algunas fechas hay que recordar, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre la república y la monarquía? ¿Qué diferencia? Que la república se crea con, digamos, la idea siguiente. A partir de ahora, nadie debería tener el poder total. Nadie debería, o sea, nuestros gobernantes no deben tener el poder vitalicio, ¿ya? El poder debe ser temporal, ¿no? En un tiempo corto, ¿ya? Y el poder no debe recaer en uno, debe estar repartido en muchas manos para que nadie pueda abusar del poder como lo hizo Tarquinio el Soberbio, decían, ¿ya? Entonces ellos crearon la imagen que el último rey pues, fue un déspota, ¿no? Un terrible gobernante, y para no volver a eso, la república era la solución, ¿ya? Entonces, en la república, a los que ocupen el poder, se les tiene que elegir, y tienen un gobierno temporal, ¿ya? Claro, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero la idea es eh, gobernantes elegidos con poder temporal, ¿ya? Y así ninguno va a poder abusar, ¿ya? Y así nació la República Romana, ¿ya? Nosotros sabemos lo que es una república, el Perú es una república, y nosotros también elegimos autoridades por un tiempo y que no tengan el poder total, ¿no? Por algo existe separación de poderes hoy. Sin embargo, hay candidatos que creen que sus cambios que ellos quieren hacer amerita que se queden no 5 años, sino más tiempo. Y eso preocupa, ¿no? O también, pues, el que quieran ir en contra de la Constitución, y eso también pues, puede preocupar, ¿no? Que a veces los cambios pueden ser muy buenos, pero
si lo hacen gente que no corresponde, pues tal vez ve que sean buenos, sean peores. Y estamos en esa duda, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Luego me dicen, muchachos, ¿por quién voto? ¿Ya? Estoy con la duda todavía. ¿Ya? A ver, entonces, la República. Acá vemos algo así como una separación de poderes, no como la moderna separación de poderes que hoy tenemos, pero sí el poder va a estar repartido entre distintas instituciones o funcionarios. A ver, tenemos un Senado, ¿sí? Que quedó de la época monárquica, quedó el Senado, ¿ya? Tenemos magistraturas, nosotros actualmente le diríamos eh, funcionarios públicos, ¿sí? Acá decimos magistrados, pero sería lo equivalente a decir funcionarios públicos. Y comicios, que eran asambleas populares, ¿ya? Así que el poder recayó en esto. San Marcos ya nos ha preguntado al respecto, nos ha preguntado pues sobre los que gobernaban en tiempo de la República. El Senado, los comicios y entre los magistrados, los más importantes fueron los cónsules. ¿Ya? Aquí aparece el Senado, que ahora que no hay rey, el Senado se va a convertir en la institución política de mayor importancia. Ahí están los paterfamilies, ¿sí? los patricios reunidos con sus túnicas blancas con púrpura, aunque el color acá no parece púrpura, pero ya lo tiene que ser. Y aquí tomaban pues las principales decisiones para Roma, en el Senado. Y si ustedes ven este símbolo, ya, este símbolo, SPQR, ya, este es el símbolo de la Roma republicana, ya, significa el Senado y el pueblo romano, el Senado y el pueblo romano, ya, este símbolo representa la República Romana. Muy bien, ahí está. ¿Cómo se gobernó en la República? A ver, voy a utilizar este esquemita, que me pareció pues ¿no? un buen cuadro, por eso lo tomé, ¿ya? Muy bien. A ver, acá aparece el Senado. El Senado proponía leyes, el Senado controlaba a los demás magistrados, ¿ya? Igual que lo hace nuestro Congreso, que fiscaliza a otros funcionarios, ¿no? Como ministros, inclusive el presidente. El Senado decidía sobre asuntos religiosos, sobre finanzas, y ahí está lo importante, ¿no? Decidir sobre eh, las cuestiones económicas y también sobre política exterior. Así que si Roma va a declararle la guerra a un rival, si Roma va a firmar un tratado de paz, de alianza, un acuerdo comercial con un pueblo extranjero, entonces esto se aprueba en el Senado. ¿Ya? Entonces, como vemos, el Senado tiene varias atribuciones que lo convierten en una institución importante. ¿Ya? Y cuando te elegían senador, pues te mantenías como senador de por vida. Profe, usted dijo que nadie debía gobernar de manera vitalicia. Sí, pues acá vemos la excepción. Ya, los senadores sí son vitalicios. Recuerda que el Senado viene de la monarquía y en tiempo de la monarquía era así. Los cargos eran vitalicios propios de la monarquía. Pero los demás, los cónsules, los tribunos, los censores, los pretores, los cuestores, los ediles, ellos sí van a tener un gobierno, ¿ya? O un cargo temporal. Y bastante corto, por cierto. Generalmente un año. Un añito. ¿Sí? Imagínate elegir presidente y alcaldes y congresistas todos los años. Cada año. ¿Ya? Pues los romanos vieron de esa manera que podían evitar el abuso del poder. No más un Tarquino el soberbio, dijeron. Muy bien. Tenemos los magistrados, las magistraturas, los funcionarios del Estado romano, tanto para cuestiones ejecutivas, legislativas y también judiciales. ¿Ya? Funcionarios que dirigían y administraban el Estado romano. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Varios de ellos tuvieron el derecho a veto. Derecho a veto es el derecho a oponerse
a las decisiones de otras autoridades. Ahora voy a destacar eso, ¿ya? Y también dice la alternancia, es decir, eran renovados periódicamente, ¿ya? Y en muchos casos no se podía ser reelegido inmediatamente en el mismo cargo para evitar el abuso del poder. ¿Ya? Así que, ¿quiénes eran esos magistrados? Pues acá tenemos a varios magistrados. Tenemos a los más importantes, los cónsules. Los, porque eran dos cónsules. ¿Ya? Estos cónsules dirigían el Senado. El Senado, pues, tenía dos personas que la presidían. Estos eran los cónsules. Pero, aparte, los cónsules tenían otras funciones, siendo la más importante la dirección del ejército. Y yo me pregunto, ¿por qué dos? ¿Por qué no eligen un cónsul para que dirija el Senado y para que dirija el ejército? Ah, es que ese poder es muy grande. Presidir el Senado y dirigir el ejército es mucho poder. Por eso elegían a dos, para que si uno quiere abusar, el otro lo controle. Porque lo que uno decide, el otro cónsul lo puede vetar, lo puede anular, y así se controlen mutuamente. ¿Ah? ¿Te imaginas que elijamos dos presidentes y no uno? De tal manera que si uno de ellos quiere abusar, el otro pueda anular totalmente lo que éste pueda hacer. Y así se controlan. Fue una manera, creyeron los romanos, de que se podía pues controlar el poder. Y un cónsul era elegido para un año. ¿Ya? Otra manera, creyeron los romanos, de evitar el abuso del poder. Están los pretores, que impartían justicia, o sea, el cargo de pretor es lo que nosotros hoy diríamos jueces. Los cuestores supervisaban las finanzas, las cuentas, cuestores, cuentas, ya, del Estado. Tenemos a los censores, su nombre nos dice que ellos dirigían los censos, en efecto, ya, el conteo de la población. Roma va a estar bien organizada, y para eso pues necesitaban de datos estadísticos, y un censo te proporciona eso. Y saber pues sobre tributación, sobre cuánta gente para el ejército, etcétera. ¿Ya? A ver, me preguntan, ¿los principales magistrados encargados del Ejecutivo eran los censores? No, los censores no. Los principales cargos ejecutivos eran los cónsules. Los cónsules. ¿Ya? Los censores tenían poder, sin embargo. No solo se encargaban de hacer el censo, ¿ya? Ellos tenían un poder llamado la censura, que hasta ahora existe. La censura. La censura era el poder que tenía el censor de castigar a funcionarios, a magistrados romanos que han, pues, roto alguna norma, ya podían ser censurados. Claro, en nuestro tiempo hemos visto años atrás que el Congreso ha censurado ministros, ya los ha destituido, ¿no? Por una sanción, pues, no la censura, que ya lo vemos, pues, en la antigua Roma. ¿Ya? Si te censura un censor, pierdes tu cargo público. Y si no tienes cargo y te censura este hombre, pues no puedes acceder a un cargo público. Y así tenemos a ver los ediles que se encargaban del orden en las ciudades, lo que hacen los alcaldes actualmente. ¿Ya? Esta figura del edil, del alcalde, nace en Roma y lo mantenemos pues hasta el día de hoy. Claro, Jara, ahora hablamos del dictador. Estaba dejando para después porque es una figura, así es, ¿no? Excepcional, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien. Tenemos también, aparte, tenemos a los comicios, asamblea de ciudadanos que aprueban leyes, que eligen magistrados. Estas autoridades se eligen en asambleas, ¿ya? De los ciudadanos. Ahora, ¿quiénes eran estos ciudadanos? Pues habían asambleas de patricios, que eran los primeros ciudadanos.
Pero como los plebeyos serán reconocidos con el tiempo, también habrán comicios de plebeyos, los llamados comicios tribales. ¿Ya? Y hubieron también comicios centuriales, donde estaban plebeyos y patricios, soldados. Así que habían varias asambleas. ¿Ya? Ya. Los comicios. Asambleas populares. Ahora uno dice, asambleas populares. Esto me recuerda a Atenas. Profe, entonces la República Romana era una democracia. Concluimos así. Pero realmente los atenienses tenían una democracia. Los romanos más bien aparentaban tener una democracia. La República Romana no es una verdadera democracia, es una aristocracia donde la élite dirige. La élite al final siempre decidía, ¿ya? Con la apariencia de que era una democracia, porque habían asambleas populares, ¿no? Y todo esto, ¿no? Así que podemos decir que la única democracia que existió en la antigüedad, ¿cuál fue, muchachos? La única democracia de la antigüedad. ¿Ya? ¿Cuál fue? A ver, ya, como la pregunta está muy fácil, creo que no quieren contestarlo, chicos. Atenas, ¿sí? Atenas, claro. Y los romanos, pues, han conocido Atenas. Coincide el nacimiento de la República Romana con una Atenas ya democrática. Y los romanos han visitado Atenas, han visitado Grecia para ver cómo era allá. Han buscado modelos, así como nosotros hemos buscado modelos en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, para construir nuestra república. Igual, pues, ellos buscaron modelos en Grecia, ¿ya? Pero no aplicaron idénticamente el modelo ateniense, ¿no? ¿Ya? Porque tal vez a los patricios no les beneficiaba decir que vale lo mismo, pues, un patricio que un plebeyo, ¿no? En igualdad de derechos. ¿No? Muy bien. Estoy dejando a los tribunos y a los dictadores para luego, ¿ya? Vamos con los dictadores ahora. A ver, miren, en tiempos normales, ordinarios, ¿ya? El poder recae en el Senado, en los magistrados, entre ellos, sobre todo los cónsules, y en las asambleas o comicios. Pero habían situaciones de emergencia, extraordinarios, en la que era necesario que las decisiones lo tome una sola persona. ¿Ya? A ver, un ratito. Uh, ya, claro, ser un patricio, en efecto, pues era estar pues en una situación privilegiada, ¿correcto? Ya, así es, pero uno no podía convertirse en patricio, un plebeyo no puede convertirse en patricio, ¿ya? Yo he nacido en una familia, mi familia no tiene pues linaje, yo no puedo decir que mi familia se remonta pues a alguien poderoso del pasado, inclusive un dios, ¿no? Porque ellos decían que se remontaban a Venus, ¿ya? Por Eneas, ¿no? A Marte, ¿no? Por Rómulo. Los plebeyos no pueden decir eso, no pueden convertirse en patricios, a menos que se casen con ellos, pero estaba prohibido el matrimonio plebeyo-patricio. Entonces, en situaciones donde Roma está en peligro, en un grave peligro, las decisiones se tienen que tomar rápidamente. Y de manera ordinaria, las decisiones se tomaban de manera lenta. ¿Cuánto tiempo se toma en el Perú para que se dé una ley? Pues que se propone, se estudia, ¿no? Lo aprueban en una comisión, en otra, lo aprueba el Congreso, el presidente lo observa, vuelve al Congreso y así pasan meses o años, ya a veces en una ley peruana, ¿no? Pues una persona debe asumir el poder total, creía.
¿ya? Entonces nombraban un dictador. El dictador es como un rey, pero solo por un tiempo corto. Es como si volvieran a la monarquía por un tiempo corto. El dictador asume los poderes de todos, de los cónsules, del Senado, de los comicios, de todos. ¿Ya? Se concentra el poder en uno solo, el dictador. ¿Ya? Muy bien, pero solo en situaciones extraordinarias. Lo normal es que eso no exista. Ellos no quieren la dictadura, que solo excepcionalmente venía a darse esto. Ahora, ¿qué diferencia la dictadura romana con la dictadura actual? Con los dictadores actuales. Pues eh, un dictador actual es aquel que toma el poder por la fuerza o llega democráticamente, como lo hizo Fujimori, y una vez ya en el poder abusa del poder. Pues en el caso del dictador no ocurre esto, el dictador romano, porque el dictador ha sido elegido legalmente ha sido elegido, y no abusa del poder porque a él le han dado el poder total. ¿Cómo va a abusar si él tiene todo el poder? ¿Ya? Entonces, no vemos la similitud con la dictadura, ¿no?, que actualmente nosotros reconocemos, ¿no? ¿Ya? Así es. Además, los dictadores de la actualidad tienden a querer mantenerse, perpetuarse en el poder. Mira a Maduro, que no quiere, pues, dejar el poder en Venezuela, ¿no? O acá Fujimori quiso quedarse 15 años o más. Y bueno, pues le dijeron, ya no, hasta ahí nomás, ¿no? En cambio acá no, el dictador a los 6 meses terminaba su régimen de manera automática. Y cuando el dictador ya desaparece, su cargo, pues el poder regresa a los demás y todo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Así que la dictadura era algo excepcional. Reemplazaba a todos, ¿no? Y tenemos a los tribunos, ¿ya? Pero quiero hablar de los tribunos ya en otra pantalla, aquí. ¿Qué pasó con la promesa de los patricios de que en esta república ambos vamos a gobernar, patricios y plebeyos? Pues no se cumplió. Los patricios siguieron monopolizando el poder y la plebe no tenía quien los represente. ¿Ya? Esa frase de la marcha del año pasado, ¿no? No me representa tal persona, ¿no? Pues los plebeyos decían eso, porque ¿quiénes estaban en el consulado, en el senado? ¿Quiénes dirigían las asambleas? ¿Quiénes estaban en la cuestura, la pretura? Puros patricios. La plebe excluida totalmente de esos puestos, ¿no?, de gobierno. ¿Ya? Por eso, ¿qué van a hacer los plebeyos? Pues van a luchar, ¿ya? Van a luchar. Ahora, no vais a pensar que la lucha siempre es violenta. La lucha puede ser una lucha pacífica, pero igual de exitosa, ¿sí? Hay marchas que se pueden hacer de manera pacífica, pero si todos se unen en esa marcha pacífica, pueden lograr su cometido. ¿Por qué estas luchas plebeyas? Porque los plebeyos eran marginados políticamente, ¿ya? Porque los patricios monopolizaban los cargos públicos. Ellos eran senadores, cónsules, cuestores, pretores, eh, etcétera, ¿no? Y la plebe, nada, ¿no? Por eso, miren la fecha, 494 antes de Cristo. Han pasado pocos años de que la República fue fundada en el 509. Han pasado poquitos años, ¿ya? Y como los patricios están controlando esta república y les habían prometido otra cosa cuando se rebelaron contra el rey Tarquino el Soberbio, los plebeyos dijeron, no, no vamos a permitirlo. Se rebelaron los plebeyos. La rebelión del Monte Sacro es una rebelión, pues, famosa, importante en esta historia, ¿ya? Fue una primera huelga general de los plebeyos, huelga general, ¿ya? No tomaron las armas. ¿Qué hicieron ellos? Pues todos los plebeyos de Roma abandonaron la ciudad de Roma, ¿ya? En esta imagen, los plebeyos se han retirado. ¿A dónde? Se ve ahí algo levantado. Se han retirado a un monte, el Monte Sacro, ¿ya? Los patricios están más allá, ¿no? Bien vestidos ellos. Los patricios
Ya dejaron que se vayan los plebeyos, váyanse pues, pero se dieron cuenta luego que Roma no podía funcionar sin los plebeyos, porque los pobres ya somos importantes también, ¿no? Bueno, yo no seré pues no de extrema pobreza, pero considero pues que me falta mucho, ¿no? Para decir, oh, pues soy de la clase media, la clase alta. Los plebeyos se retiraron. A ver, pues quédense con su Roma, patricios. A ver si pueden defenderla frente a los rivales que enterados veían, ah, esta Roma está indefensa, ¿no? Pues a ver si pueden controlar a sus esclavos y todo lo demás. Los patricios, ¿qué terminaron haciendo? Rogándole a los plebeyos que regresen a Roma. Y ahí los plebeyos aprovecharon. Queremos que se aprueben 3 condiciones para poder volver. Bueno, los patricios tuvieron que aceptar estas condiciones. Acá nadie se peleó, acá no hubo muertos, fue una huelga pacífica, pero exitosa, como deberían ser todas. Yo no estoy en contra de la violencia, así que yo quisiera que las marchas sean, pues, pero de todos, ¿no? Para que entienda el gobierno, pues, que tiene que hacerle caso a la población. Eh, bueno, ya, tal vez soy un poco utópico, ¿no? En creer, pues, que las cosas pacíficamente puedan darse, ¿no? Pero, pues, eso quisiera, ¿no? A ver, ¿qué consiguieron los plebeyos con esta rebelión del Monte Sacro? Lograron que los patricios acepten que ellos, los plebeyos, puedan elegir 2 funcionarios llamados tribunos de la plebe, ¿ya? Un tribuno es un defensor. ¿Defensor de quiénes? Pues de la plebe, de los plebeyos. Ahora ya tenían quien los represente. Ah, pero ¿quiénes van a elegir al tribuno? Ustedes, los plebeyos. Ya, muy bien, nos parece bien. Dos tribunos. Así que ellos podían elegir, pues, a quien consideren, a quien podían luchar, ¿no? En favor de sus intereses. ¿Y qué poder tenía el tribuno? Porque hay que darle poder a quien defiende a la población. Tenemos un defensor del pueblo, nosotros los peruanos, pero como sus decisiones no son obligatorias, el defensor del pueblo pues no defiende mucho al pueblo peruano, ¿no? ¿Ya? El nombre como que es muy grande para lo que hace, defensor del pueblo. Pues el tribuno de la plebe era un verdadero defensor del pueblo plebeyo, porque sus decisiones sí eran acatadas. Él no podía aprobar nada, pero sí podía anular lo que sea. El derecho a veto. Podían vetar, es decir, anular cualquier decisión de cualquier autoridad. Tenían ese poder. Un tribuno podía asistir al Senado y si en el Senado se decide algo en perjuicio de la plebe, el tribuno lo podía anular. Imagínate, ¿eh? Lo que han aprobado los grandes patricios, ¿no? La élite romana ahí reunida en el Senado, los más, un tribuno se tumbaba toda esa decisión. ¿Ya? Imagínense que uno de ustedes es elegido como tribuno y ustedes tienen el poder para anular lo que el Congreso decida o hasta lo que el presidente decida. Pues es un gran poder, ¿no? Ahora se sintieron pues defendidos los plebeyos. Elijamos a nuestros tribunos, son pues nuestros representantes en el poder. ¿Qué otra cosa consiguieron? Que se elimine la esclavitud por deudas. ¿Ya? Se eligen 2 tribunos de la red, 2, para que puedan compartir la tarea. Uno tiene que ir al Senado y el otro pues estar en otras reuniones, en otras asambleas y puedan aplicar también el veto. Ya, si no está presente, pues no va a poder aplicar el veto, tiene que estar allí. Ya eran 2 tribunos. Normalmente los romanos tenían cargos colegiados. ¿Qué significa colegiado? Que el cargo no recae en uno, sino en más de uno. Por eso habían 2 cónsules, por eso habían 2 tribunos. ¿Ya? Les parecía que era lo mejor, que sea colegiado. ¿Ya? Así es. Esto, por ejemplo, si uno va a juicio, primero tienes un juez, pero ya en segunda instancia hay un
un colegiado. Son varios jueces en segunda instancia lo que deciden. Y tal vez pues es mejor porque son varias personas, ¿ya? Uno puede caer en error, pero los demás pues tienen que tener, ¿no? La sapiencia de decir, ah, ya, sí, tu caso es como tú lo planteas. Y también la creación de una asamblea por tribus, una asamblea de plebeyos, donde ellos puedan elegir, ¿no?, a sus autoridades, los tribunos de la plebe, y puedan aprobar sus propias leyes, los llamados plebiscitos. Así que, aparte de las asambleas de patricios, ahora habían asambleas de plebeyos, ¿ya? Y así, pues, esta república, ¿ya? Ahora integró, ¿ya? Parcialmente, pero al menos es un comienzo, integra a los plebeyos. Pero esto no era suficiente. Los plebeyos necesitaban que se aprueben esto y lo otro y más derechos, por lo tanto, siguieron las protestas sociales, ¿ya? Y siguieron aprobándose, ¿ya? Dispositivos, ¿no? Tomaron decisiones, se aprobaban leyes, y así durante esta República Romana surgió el derecho romano, ¿ya? Todas estas leyes fueron acumulándose y formando el derecho romano, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando decimos que los romanos crearon un derecho avanzado para su tiempo, no estamos diciendo que los romanos hayan creado el derecho, porque leyes ya existieron desde antes. Así es. Hemos hablado de el código de Hammurabi, el código de Ur-Nammu, más antiguo que el código de Hammurabi. A ver, por lo que acabo de decir, dígame, ¿en qué lugar nació el derecho? Ur-Nammu, Ur, Hammurabi de Babilonia. ¿En qué lugar nació el derecho, muchachos? Las leyes. ¿Ah? La ley del talión. Ya están viendo fierro catre en la calle, disculpen el ruido de exterior. ¿Ah? Ya, Hammurabi, ya, pero ¿en qué lugar, digo, no? ¿Qué lugar? Pues el lugar es... ¿Mm? El lugar es... A ver, hay una respuesta. Claro, señorita Yadira. Babilonia, yo diría los sumerios, ya, pero como pregunté por el lugar, Mesopotamia, era la respuesta que esperaba, ¿ya? Mesopotamia, ¿ya? Correcto, Leva, Mesopotamia. Así es, ya que allí los sumerios y después los babilónicos crearon leyes. Muy bien, entonces los romanos no crearon el derecho nació en Mesopotamia. Sí, pero las leyes mesopotámicas, como el Código de Hammurabi, están mezclados con lo religioso. Que Shamash me dio las leyes, dijo Hammurabi, que estas leyes son sagradas. Ese contenido, esa mezcla con lo divino, es lo que los romanos rompieron, ¿ya? Ellos van a darle no un carácter religioso, sino un carácter científico, racional a sus leyes. Por eso fueron las mejores leyes de la antigüedad, las leyes romanas. No fueron las primeras, pero sí las mejores hechas, ¿ya? Las mejores hechas. Por eso, ¿ya? Este es un dato que tenemos que recordar. San Marcos 3 veces ha preguntado lo mismo, que el derecho fue el principal aporte cultural de los romanos al mundo actual. El derecho romano. ¿Ya? Y el derecho nació en tiempos de la República, debido a las protestas sociales que hemos mencionado. Acá tenemos los tres periodos. En la monarquía aún no había leyes escritas. Las leyes eran las costumbres. Las costumbres no están escritas, son prácticas que repetimos, ¿no? Generación a generación. O sea que Roma tenía un derecho consuetudinario, un derecho basado en la costumbre en tiempo de la monarquía. Pero cuando la ley no está escrita, puede ser luego tergiversado. Los patricios podían interpretar la ley como les plazca porque no está escrito. ¿Ya? Fue por eso en tiempo de la República cuando la ley fue puesta por escrito.
para que haya más objetividad, para que sea público y todos sepamos el contenido de la ley. ¿Ya? Y este es el verdadero derecho romano, el que nos importa, el derecho escrito. ¿Ya? Así es, el derecho escrito. Y ante las protestas plebeyas, este derecho tendió a homogeneizarse entre patricios y plebeyos. O sea, las mismas leyes para ambos. No como en la monarquía, donde habían, pues, obviamente, privilegios para los patricios. Y ya en el imperio, ya, donde todo se consolida, todo llega, pues, a su esplendor, el derecho igual alcanzó su esplendor en tiempos del imperio romano. Y los romanos llamaban jurisconsultos a los expertos en derecho. Jurisconsulto. ¿Ya? Yo estudié pues en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos y de broma nos decíamos entre compañeros, nos decíamos, hola, jurisconsulto, nos decíamos, ¿no? Como para decir, oh, experto en derecho. Solamente éramos estudiantes, ¿no? Pero nos sentíamos bien llamándonos jurisconsulto o doctores, a pesar que éramos solo estudiantes nada más de derecho, ¿no? Doctor, doctor, nos decíamos, ya, de broma, ya, para animarnos, pues, a convertirnos en jurisconsultos. En tiempo de la República aparecen las primeras leyes. ¿Cuál fue la primera ley escrita en Roma? La ley de las 12 tablas. ¿Ya? Tuvo influencia griega. Ah, los griegos ya tenían leyes. ¿Recuerdas el código draconiano? O las leyes de Solón en Atenas. También la ley del Licurgo, pero esas leyes los romanos no las van a tomar en cuenta, ¿no? Las de Atenas eran más desarrolladas. Así que hubo influencia griega. 10 personas, llamados decemviros, pues son los que redactaron esta ley de las 12 tablas, inspirados en la legislación griega. Y esta ley de las 12 tablas es importante porque no hace distingo entre patricios y plebeyos. ¿Sí? O sea, es la primera ley que establece la igualdad entre patricios y plebeyos, la igualdad jurídica. Fue un avance. Vinieron otras leyes, la canuleia, que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Se podían casar ahora gente de distinta clase. La ley licinia estableció que de los 2 cónsules, uno de ellos podía ser plebeyo. Entonces se abre la puerta para que un plebeyo pueda llegar a ser cónsul. ¿Ya? Muy bien. La ley Ogulnia abre las puertas a los plebeyos, a los colegios sacerdotales. Ahora podían seguir este oficio de ser sacerdote romano. Antes era reservado a los patricios. La religión era un monopolio de los patricios. Ahora no. ¿Ya? Y así, la ley Hortensia estableció que las leyes plebeyas, las leyes que se elaboraban en los comicios por tribus, las leyes llamadas plebiscitos, ¿ya? Sean obligatorias no solo entre plebeyos, también entre patricios. Ahí está, ¿no? Entonces, muchachos, poco a poco, pues los plebeyos se sintieron ciudadanos de Roma con los mismos derechos que los patricios. Se avanzó en esta parte, en la igualdad ante la ley. ¿Ya? Y ahora, patricios y plebeyos más unidos, pues van a realizar la gran expansión romana. La gran expansión. Roma unió, pues, ejércitos para conquistar Italia y otros territorios, pues, alrededor. Plebeyos, propietarios de tierras, podían integrar el ejército y también patricios. Y así se dieron la mano para las conquistas. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tienen que conquistar? Pues Italia, la península donde se encuentra. Así que en el siglo III a.C., en un tiempo en que ya los griegos habían decaído, porque Grecia, sabemos, decae en las guerras del Peloponeso, son conquistados por los macedónicos, ya para este siglo III hasta ya ha muerto Alejandro Magno, así que toda esa gloria griega y macedónica que vimos la semana pasada ya terminó.
¿ya? Ahora empieza la gloria de los romanos. En ese tiempo, pues Roma conquistó a otros pueblos que vivían en Italia, los samnitas, los etruscos, que un tiempo atrás los habían dominado a ellos. Ahora se dio la venganza, ¿no? Y así otros pueblos de Italia fueron dominados. Pero la guerra más dura para el control de Italia se dio en el sur de Italia, donde estaban los griegos. ¿Recuerdas? En el sur de Italia están las ciudades griegas, ¿ya? Como Tarento, que fue la más importante. Al sur de Italia le hemos llamado la Grecia Magna. Roma se lanzó a la conquista de la Grecia Magna. ¿Cómo se le llama a esa guerra? Guerras pírricas. Pírricas. ¿Y por qué ese nombre? Porque los griegos van a tener como líder a un rey llamado Pirro, ¿ya? Que era rey del Épiro. El Épiro, como vemos en este mapa, es una región en la península de los Balcanes, al norte de la Grecia propiamente, ¿ya? Este Pirro, que era un descendiente de Alejandro Magno y soñaba con ser como Alejandro, Pirro, pues, fue a Tarento a pelear por los griegos, ¿ya? Contra los romanos. Guerras pírricas. Por más que Pirro fue un hábil general y tuvo varias victorias iniciales, Pirro va a perder esta guerra. Las guerras pírricas la ganaron los romanos. ¿Ah? Así es. En una ocasión, Pirro venció en la batalla, pero la mayor parte de sus hombres habían caído o estaban heridos. Entonces Pirro dijo, una victoria más como esta y estaré perdido. ¿Cómo una victoria más y vas a estar perdido? Es que fue una victoria en la que sus hombres cayeron también, ¿ya? Así es, por eso actualmente decimos una victoria pírrica, aquello que es una victoria, pero con el sacrificio de nuestras fuerzas. Una victoria pírrica, decimos, ¿no? Ok, Pirro fue derrotado, ya no pudo, pues, emular al gran Alejandro Magno, que conquistó, ¿no? Gran parte de Asia. Pirro fracasó. Caen entonces los griegos del sur y los romanos se imponen, toman el sur de Italia, pero no Sicilia, porque Sicilia, la isla que está al costado, estaba controlado en la zona occidental por los cartagineses. Entonces, ¿a qué nos huele esto? A que ahora se viene la guerra contra los cartagineses. ¿Ya? Volteamos y tenemos las guerras púnicas. Ahí están. Las guerras púnicas, a ver, vemos a Roma dominando Italia, ¿ya? Esta parte de color ladrillo, de color, no sé qué color, pues, ¿ya? Representa el dominio italiano el dominio romano sobre Italia. Muy bien, pero vemos que todo alrededor de color verde son los dominios de los cartagineses. Vamos a ubicar a Cartago, a ver en este mapa. Ahí está Cartago. Ya, vamos a agrandar para verlo. Muy bien, los cartagineses se ubican en el norte de África, donde actualmente está Túnez, el país de Túnez. Dominaban las costas del norte de África, también las costas de la actual Hispania, y las islas que están en el Mediterráneo occidental. Los cartagineses dominaban el comercio en el Mediterráneo occidental. Le digo Mediterráneo occidental a esta parte del Mediterráneo, desde Gibraltar, que está aquí en esta puntita, hasta la isla de Sicilia. Ya pasas Sicilia y estás en el Mediterráneo oriental. ¿Ya? Ahí habían otros, pues, ¿no? Fenicios, griegos, egipcios. Los que rivalizaron en el Mediterráneo occidental fueron Cartago y Roma, ahora que ya habían caído los griegos del sur de Italia y los etruscos. Muy bien, esta fue la prueba más dura de los romanos, la guerra contra Cartago. Como los romanos sabían que los cartagineses eran de origen fenicio y a los fenicios le decían punis, a esta guerra se le llama las guerras púnicas.
Se peleó entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál fue la causa principal? La rivalidad entre romanos y cartagineses por el control del comercio en el Mediterráneo occidental. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, uno de los dos sería el nuevo gran poder de la antigüedad. Y aparentemente Cartago tenía de ganar, ya que era superior en lo comercial, en lo marítimo, en lo terrestre. Cartago, ya, las apuestas decían pues que iba a ganar. Pero Roma sorprendió a Cartago, ¿no? Sorprendió a todos ganando las guerras púnicas. Fueron 3 guerras y las 3 las ganó Roma. La primera fue una victoria naval. ¿Ya? La flota cartaginesa superior a la flota romana, ¿ya? Pero cierto día los romanos capturaron un barco cartaginés. ¿Por qué estos barcos son superiores a los nuestros? ¿Qué tecnología? Es que estos cartagineses venían de los fenicios, que fueron los más grandes navegantes de la antigüedad, constructores de barcos avanzados. Los romanos, al coger un barco cartaginés, copiaron el modelo, hicieron igualitos, y ahora con una flota renovada, los romanos lograron derrotar a los cartagineses. Y como consecuencia de esta primera victoria, se apoderaron de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, que están en el Mediterráneo occidental. Y como ahora Roma domina el mar, Roma comenzó a dominar el comercio en esta parte. Muy bien, Segunda Guerra, la más dura, porque ahí aparece Aníbal. Aníbal, la pesadilla pues de Roma en este tiempo. Ese hombre que está sobre un elefante, porque usó elefantes de guerra, es Aníbal. Él es un general al servicio de Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Él avanza desde Hispania con sus hombres para invadir Italia, por tierra, porque el mar estaba bajo control romano. Cruza los Alpes, esta cordillera que hay que cruzar para entrar a Italia. Allí se le mueren muchos elefantes, pues Aníbal, no importa, cruzaron. Y los romanos, pues fueron a derrotar al invasor. Pero cada vez que se enfrentaron a Aníbal en suelo italiano, los romanos perdieron todas sus batallas. Pero si tenemos más hombres nosotros porque somos locales, pues igual los romanos perdieron. En batallas como Canas, y Tesino y Trasimeno, Aníbal aplastó a los romanos. En Canas fue sorprendente porque los romanos duplicaban en soldados a los cartagineses. Y a pesar del número, los romanos fueron aplastados completamente. ¿Ya? Fue una, ¿no?, sangrienta batalla donde los romanos cayeron, ¿ya?, en Canas. Y esto gracias a la hábil estrategia de Aníbal. Con una táctica envolvente, terminaba rodeando a su enemigo y aplastándolo al centro. Fue un gran estratega este Aníbal, admirado por hombres como Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Muy bien. Y Aníbal estuvo cerca de tomar Roma, pero no llegaban los refuerzos de parte de Cartago. Los ancianos de la República Cartaginesa temían que si les daban más poder a este Aníbal, este tarde o temprano iba a tomar el control de Cartago y ser emperador. Y ahí también pues la política fue en contra, ¿no? No le ayudaron a Aníbal y este recorría Italia, pero no tomó Roma. ¿Quién salvó a Roma? Escipión. Este cónsul romano pues utilizó el último ejército no contra Aníbal en Italia, sino fue a África a atacar al mismo Cartago en su territorio. Al verse atacado Cartago, le pidió a Aníbal que regrese. Aníbal dejó Italia y los romanos respiraron por fin, ya al ver que se alejaba, ¿no?, esa amenaza, y Aníbal volvió pues a África y se enfrentó cerca a Cartago, en Sama, con Escipión. ¿Y cómo terminó esta batalla? La batalla más importante de las guerras púnicas, la batalla de Sama, con victoria de Escipión, quien ya conocía las tácticas de Aníbal y no fue superado, ¿no?, estratégicamente. Escipión
fue un héroe de Roma, ¿ya? Un héroe de Roma. Es pues su Bolognesi, su Bravo, no lo sé. Solo que nuestros héroes perdieron, ¿no? En cambio, Escipión ganó, derrotó a Aníbal. Por eso fue llamado el africano, el conquistador de África, porque después de la derrota de Aníbal, Escipión tomó Cartago, y Cartago se volvió una provincia de Roma. Hubo una tercera guerra en la que Roma destruyó completamente Cartago, porque seguía siendo una rival comercial, destruida y su gente vendida como esclava, ¿no? Así Roma aplastó a su gran enemigo, lo aniquiló y se convirtió pues en la primera potencia. Esto ha sido también un par de veces pregunta de admisión, que esta victoria le permitió a Roma ser la primera potencia. De ahí vinieron otras conquistas. ¿Ya? Roma fue a conquistar en el Mediterráneo Oriental, donde los grandes poderes de la zona ya no eran tan fuertes. Grecia, Macedonia, Siria, fueron cayendo ante los romanos. ¿Ya? Grecia cae, ¿no? Ya no era pues la Atenas de antes, la Esparta de antes, ya no, cayeron. Y para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de la expansión? Roma, primera potencia. Ahora, cuando nació la República, Roma era chiquita, una ciudad nada más. Ahora que Roma ha crecido tanto, miren este mapa, pues todo lo que está de color anaranjado, anaranjado fuerte y moderado, son lo que Roma ha conquistado en este tiempo. Aún falta más, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la República tuvo problemas para gobernar un territorio tan grande, ¿ya? Tan grande. Por eso hablaremos de la crisis de la República. El Mediterráneo va a ser controlado por ellos, ¿ya? Aún falta dominar Egipto, pero todos los demás alrededores prácticamente estaban controlados por los romanos. Y así se creó un imperio marítimo comercial romano en el Mediterráneo. Esto fue aprovechado por plebeyos comerciantes que hicieron fortuna haciendo negocios. A esos plebeyos ricos le vamos a llamar caballeros o equites. Tanta tierra Roma conquistó, todo esto de color anaranjado, le llamamos ager públicos. ¿Ya? Ager públicos. El Estado romano le entregó esas tierras a los patricios y excluyó a la plebe, cometiendo una gran injusticia. Por eso los plebeyos, sintiéndose traicionados por su propio Estado, protagonizarán ahora guerras civiles. Esclavos, un montón. El esclavismo, pues, crece en Roma. Cuando Roma conquistó Grecia, asimiló fuertemente la cultura griega. A eso le llamamos helenización de Roma. Pero por otro lado, los romanos difundieron lo que ellos tenían, su idioma, sus leyes, que fueron más avanzadas que de los griegos. Así que cuando ellos imponen lo romano a los demás pueblos, hablamos de romanización. ¿Ya? Así que hay un doble proceso de helenización en lo cultural y de romanización también, en lo político sobre todo. Bien, vamos a continuar con esto, muchachos, la próxima semana, y voy a dejar también las respuestas de la dirigida para la próxima, porque ya me ganó la hora. ¿Ya? Van resolviéndola y la próxima pues damos las claves, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima.